Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a ver en este vídeo los diálogos y fragmentos. Lo primero que tenemos que entender es ¿qué es un diálogo? Bueno, como usuarios estamos hartos de interactuar con ellos. Son esas pequeñas ventanas que se muestran en nuestro móvil y que no ocupan toda la pantalla, que requieren que tomemos alguna decisión para que la aplicación pueda continuar. Pues eso es un diálogo, así de sencillo. Entonces, la clase dialog es la base para todos los diálogos. Pero fijaos, Android Developer nos dice que tenemos que evitar crear instancias de dialog directamente. En su lugar, tenemos que usar una de sus subclases, Alert Dialog, Date Picker Dialog o Time Picker Dialog. Estas las veremos en un vídeo posterior, son muy sencillas. En esta ocasión vamos a ver Alert Dialog, que es una cosa muy interesante. Esto es un diálogo que puede mostrar un título, hasta 3 botones, esto es configurable, y una lista de elementos seleccionables o incluso un diseño personalizado. Es decir, podemos personalizar totalmente el diálogo. Esto es algo que haremos en la tarea y que debéis saber hacer, ¿de acuerdo? Pero en esta ocasión vamos a ver la versión más sencilla para que lo entendáis. Entonces, estas clases definen el estilo y la estructura de tu diálogo, pero debemos utilizar un dialog fragment como contenedor. La clase DialogFragment proporciona todos los controles que necesitamos para crear el diálogo y administra su apariencia, en lugar de llamar a los métodos del objeto diálogo. Esto nos lleva a otra cosa, y es entender qué es un fragmento. Bueno, pues un fragment representa un comportamiento o una parte de la interfaz de usuario. Podemos combinar varios fragmentos en una sola actividad, pues para crear una interfaz de usuario multipanel y volver a usar un fragmento en diferentes actividades. Entonces, podemos pensar en el fragmento como una sección modular de nuestra actividad que tiene su ciclo de vida propio. Recibe sus propios eventos de entrada y podemos agregar o quitar mientras la actividad se esté ejecutando. Sería algo como una subactividad, pero no es una actividad, ¿de acuerdo? Porque luego en la siguiente unidad veremos cómo crear distintas actividades y que se comuniquen entre ellas. Entonces, un fragmento no es una actividad. Ahora, dicho todo esto, vamos a ver un diagrama para que entendamos el código. Nosotros tenemos una clase principal, la main activity, y queremos lanzar un diálogo de misiles, que vamos a hacer el que nos viene en el ejemplo aquí de Android Developer. Entonces yo lo que quiero aquí es tener la main activity, lanzar un diálogo para que pregunte lo que sea, y eso se hace mediante el método show, como ahora veremos. Pero claro, la cosa es cuando el usuario pulsa en la opción, ¿cómo volvemos a la actividad principal? Bueno, pues para eso tenemos que crear una interfaz que vamos a llamar Misiles Dialog Listener. La clase MainActivity va a implementar esta interfaz y eso nos va a permitir que nosotros, a través de estos métodos que pertenecen a la interfaz, como ahora veremos, podamos devolver la acción a la actividad principal y recoger la elección del usuario. Entonces, repito, MainActivity, método show para lanzar el diálogo, y a través de la interfaz que vamos a crear, nosotros podemos ver a la actividad principal retornando una información. Vamos a ver esto en el código. Y entonces, en lugar de mostraros todo el código hecho, lo que voy a hacer va a ser hacerlo de cero, ¿de acuerdo? Aunque tarde un poquito más el vídeo, pero quiero que veáis cómo se construye. Entonces, nosotros vamos a crear una nueva clase. Y yo a la clase pues le voy a poner misiles dialog, el misil, ¿de acuerdo? Y aquí le voy a decir misiles dialog que hereda de dialog fragment, lo que nos decía Android Developer, ¿de acuerdo? Importo esta clase, la de support v4, esto en el código que os comparto, lo tenéis comentado y os explico por qué, no me detengo, ¿de acuerdo? Para que no se haga el vídeo demasiado largo. Una vez que yo he heredado de dialog fragment, pues yo ahora necesito el método onCreateDialog, que lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces yo directamente, mirad, voy a coger y me copio este código y me lo traigo aquí. Y aquí yo le meto el método onCreateDialog. Aquí lo que me falta es toda la importación de clases, ¿de acuerdo? A ver. ¿Qué más está? Y aquí lo que tenemos son los strings que se van a mostrar. Entonces,
por no estar creando más cosas, voy a mostrar una cadena y ya está, ¿de acuerdo? En este caso nosotros creamos un objeto de la clase AlertDialog, como decíamos, fijaos que lo tenemos aquí, que tenemos que utilizar subclases, un AlertDialog, que es lo que vamos a hacer. Ahora que lo tengo creado, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero aquí es mostrar un mensaje. Entonces, para mostrar un mensaje, yo cojo el objeto builder y le pongo un setTitle y le digo, ¿quieres lanzar un misil? Entonces, con setMessage pondríamos un mensaje, que esto es una cadena string, pero insisto, lo simplifico para tardar menos. Entonces, bueno, pongo lo mismo que tenemos en el ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora una vez que tenemos esto, nosotros tenemos dos opciones. Podemos tener hasta tres, como os decía. Tenemos el setPositiveButton, es decir, cuando el usuario hace clic en el botón que nosotros consideramos afirmativo o positivo, y el setNegativeButton, por ejemplo, si no quiere hacer eso. La cadena mostrada, pues bueno, yo en lugar de esto voy a poner disparar, ¿de acuerdo? Y aquí en lugar del cancel, pues le voy a decir que lo cancele, cancelar, ¿de acuerdo? Entonces, en esta ocasión, cuando el usuario hace clic en el setPositiveButton, nosotros creamos un nuevo interfaz de diálogo con un listener, un click listener, y aquí tenemos el método onClick, el callback, que se ejecuta cuando el usuario hace clic ahí. Entonces, en esta ocasión, nosotros lo que vamos a hacer es que aquí el usuario realmente lo que quiere es lanzar el misil. Vale, pues entonces nosotros ahora vamos a mostrar una tostada, más que nada para que nosotros ahí lo veamos y nos sirva de depuración. Entonces, un getActivity. A ver. Y lanzamos la tostada. Vale, en este caso nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, cerrar el diálogo con un diálogo dismiss, ¿vale? Se cerraría automáticamente, pero bueno, lo cerramos de esa forma. Aquí nosotros estamos haciendo clic en el positive button, este es el callback, vuelvo a decirlo. Y ahora este es el del negativo, ¿de acuerdo? Entonces aquí el usuario cancela el lanzamiento del misil. En este caso nosotros directamente hacemos un diálogo dismiss, ¿de acuerdo? Y le ponemos también una tostada, pues para que diga que se ha cancelado. Cancelación, ¿de acuerdo? Vale. Ahora nosotros aquí ya tenemos el método create para crear el diálogo. Pero ahora nosotros aquí también lo que necesitamos es un método que se llama onAttach. El método onAttach, vamos a ver si lo vemos por aquí. El método onAttach, donde lo tenemos, onAttach, el diálogo. El onAttach, ¿de acuerdo? Vamos a cogerlo y ahora os cuento. Entonces, lo que tenemos que entender es que cuando el diálogo se crea, el fragmento se une, la palabra attach se une a la actividad principal. Y en ese momento se ejecuta el método onAttach. Y entonces ahí es donde podemos quedarnos con una referencia de la actividad para poder volver a la actividad principal. Vamos a ver esto cómo sería. Aquí importamos la clase context, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, nosotros aquí tenemos que instanciar al listener para poder devolver la información y eventos a la actividad principal. ¿Cómo hacemos esto en este caso? Pues tenemos que crear el interfaz
que es, que lo tenemos aquí en el código, a ver, el interfaz, que sería este, ¿de acuerdo? ¿Veis? Creamos una interfaz con un nombre y con dos métodos, un dialog positive click y un dialog negative click, del usuario cuando hace clic positivo o clic negativo, ¿vale? Entonces, esto yo me voy a traer para acá y lo que voy a hacer va a ser crear una nueva clase. Lo podríamos meter directamente dentro del diálogo, pero a mí me gusta crear una nueva clase y en esta ocasión la vamos a llamar misiles dialog listen. Entonces vamos a copiarlo, aunque ahora lo vamos a cambiar. Vale. Entonces vamos a quitar esto y nosotros aquí tenemos dos métodos, un dialog positive click y un dialog negative click. ¿De acuerdo? Vamos a cortar la clase. Ahí lo tenemos. Y entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer en nuestro diálogo es crear una variable de este tipo. Nosotros aquí decimos misiles dialog listener, le voy a llamar md listener, y entonces en este caso nosotros en el método onAttach, pues la variable md listener, una instancia del misiles dialog listener, ¿de acuerdo? Misiles dialog listener, vale, y aquí en lugar de la activity pues le ponemos el context y lo tenemos. Entonces tenemos misiles dialog listener y el context en este caso, que me está diciendo que no puede convertirlo. A ver, ¿me cuentas? El casting necesito que lo haga. El context a misiles dialog listener, a la variable md listener que hemos creado aquí, misiles dialog listener. En este caso lo tenemos bien, a ver. ¿Y por qué me dices ahora que no puedes coger el contexto? A ver. El casting. ¿Cómo que no? Esperad, ahora veremos. Ahora lo solucionamos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos creado el diálogo, el método onCreateDialog. Tenemos el attach para poder vincular a la actividad principal. Y ahora lo que nos quedaría es lanzar, bueno, tenemos el interfaz, ¿de acuerdo? A ver qué problema me dices tú. Public class, perdón, si es que me he equivocado, si es que no es una clase, es un interface. Ahora, vale, es un interface. Y ahora aquí en esto ya lo tenemos solucionado. Me había equivocado que no era una clase, lo que tengo que era es una interfaz, ¿de acuerdo? Una interfaz. Entonces, ahora en este caso, nosotros nos vamos ya al main activity, y en el main activity lo que tenemos que hacer es lanzarlo. Entonces, para lanzarlo, aquí tenemos que implementar en primer lugar el interfaz, el misiles dialog listener, se pone en rojo porque tengo que implementar los métodos que tiene el interfaz. Aquí los tengo, ¿de acuerdo? Y entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues yo lo que voy a hacer ahora es que en primer lugar muestro una tostada que me sirva de depuración, ¿vale? Y la tostada le voy a poner se ha recibido el misil. Y aquí en lugar de un getActivity lo que tenemos que hacer es un this
Y ahora, cuando yo tengo esto, quiero cambiar el text view que tengo en el layout principal. El único text view que tengo. A ver, layout principal. Aquí está, es el Hello World, que su ID no tiene, pues, text view. Entonces, text view, y lo que quiero pues es mostrar algo. Un text view.setText de que se ha disparado el misil, y cuando se hace el clic negativo, es decir, que cancela el lanzamiento del misil, bueno, pues en lugar de eso y aquí pues hacemos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos queda por hacer? Bueno, pues lo que nos queda por hacer es, según el diagrama que os he presentado al principio, es lanzar el diálogo, el método show. Pues para hacer eso, nosotros nos venimos aquí al onCreate de la actividad y tenemos que crear una variable del diálogo, ¿de acuerdo? Pues podemos hacer un misiles dialog, md, misiles dialog, y aquí ahora con el método show un get support from manager, y le tenemos que pasar una etiqueta, pues la etiqueta pues misiles. Y en este momento, con este método, nosotros estamos lanzando el diálogo, ¿de acuerdo? Vamos a ver una ejecución, a ver cómo queda. Y ahora repasamos otra vez todo el funcionamiento para que lo entendamos bien. Vale, vamos a verlo. Entonces, fijaos, cuando lanzamos la aplicación, directamente se lanza el diálogo. Claro, se lanza el diálogo porque yo aquí lo he puesto en el método create. Esto yo, el método show, obviamente lo podría poner dentro de un menú, dentro de un botón donde yo lo necesitase. Entonces me muestra el diálogo, daos cuenta. A ver, en el diálogo tengo aquí el título, quiero lanzar un misil, el mensaje con set message, la mancha, zona radioactiva, y tengo aquí las etiquetas para el botón positivo y negativo que le he puesto. El set positive button que le puse disparar y el set negative button que le puse cancelar. Entonces, cuando haga disparar, en este momento vamos a volver a la actividad principal. ¿Qué método se va a ejecutar en este caso? Pues el método onDialogPositiveClick, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros ahora aquí pulsamos, nos vamos a la actividad principal, fuego, pero no se ha cambiado el text view. El text view no sé por qué no se ha cambiado, vamos a verlo. Lo que nos ha salido es la tostada esta de aquí, pero no hemos recibido, vamos a ver si me falta algo. Tengo el positive click, creo que lo tengo todo. Esperar, voy a declararla como área global. Permitirme que vea los cambios. Bueno, venga. Y ahora, ¿y por qué ahora nos está recibiendo? Tenemos implementado la interfaz, misiles dialog listener. Creamos, lo lanzamos, la tostada. Y tampoco nos muestra el lanzamiento que se ha recibido el misil.
Pone cancelación, pero no llegamos aquí. Vamos a ver si hemos hecho bien el método onAttach. El onAttach. Tenemos misilas dialog listener en la variable. Embedded listener. Context. No veo ahora ningún error. Claro que hay un error grave. Un error grave. ¿Cuál es el error grave? Pues que nosotros, yo en el método onClick no he lanzado el método asociado de la interfaz. Lo único que hago es lanzo la tostada para verlo y cierro el diálogo. Pero yo también lo que tengo que hacer aquí es con la variable que he creado, embedded listener, tengo que ejecutar el método onDialog positive click. ¿De acuerdo? Tengo que ejecutarlo. Y aquí, obviamente, onDialog negative click y hacemos lo mismo. ¿De acuerdo? Acordaos que nosotros cuando el usuario hace clic en un botón, aquí tenemos el callback asociado al positive click, pero claro, tenemos que lanzar el callback de la interfaz que hemos creado para poder volver a la actividad principal y que se ejecute. ¿De acuerdo? Bueno, pues así veis errores y cómo se van solucionando, ¿de acuerdo? Y no todo el proyecto hecho que funcione bien a la primera. Le vamos a disparar, ya lo tenemos. Fuego, ¿de acuerdo? Si se lo ponemos un poquito más grande. Me he pasado. Vamos a aplicarlo. Y en este caso, pues, se cancela el lanzamiento. ¿De acuerdo? Hago un repaso rápido de todo esto. Nosotros necesitamos nuestro main activity que implemente una interfaz. La interfaz nos va a permitir comunicar el diálogo con la actividad principal. La interfaz implementa dos métodos, el onDialog positive click y el onDialog negative click. Nosotros desde la main activity, en un botón o donde queramos, o en este caso desde el onCreate, lanzamos con el método show el diálogo. ¿De acuerdo? Entonces, en el diálogo lo creamos y lo configuramos. Y acordaos que el método onAttach se ejecuta cuando se crea el diálogo para poder quedarnos con una referencia de la actividad y poder volver a ella. ¿De acuerdo? Método onAttach, tenemos la variable del interfaz que creamos, embedded listener, y aquí hacemos embedded listener, un cast del contexto, ¿de acuerdo? Esto nos dice aquí Android Developer, ¿vale? Aquí lo tenemos, esta línea de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en el diálogo, método onCreateDialog, creamos un objeto de la clase alertDialog, le ponemos un título, un mensaje y los métodos, el positive button y el negative button, que tenemos un listener de cuando se haga clic sobre ellos. Y aquí tenemos un callback, el callback on click, para qué hacemos cuando el usuario haga clic sobre ese botón. Bueno, pues lanzamos la tostada, cerramos el diálogo y con la variable del misiles dialog listener invocamos al método onDialog positive click de la actividad principal, ¿de acuerdo? Que es el que tenemos en este caso aquí. Y aquí en este momento pues hacemos lo que queramos. Bueno, el vídeo se ha hecho un poquito más largo, pero de verdad me interesaba hacerlo de cero, a pesar de que cometiese errores, pero para que veáis cómo se solucionaba y espero que lo hayáis entendido bien, ¿vale? Esta es una parte muy importante y que tenéis que entender. Un saludo, cualquier duda en el foro.